Imaginen por un momento esta escena: caballeros vestidos de blanco, con sus túnicas adornadas por cruces escarlata, avanzando bajo un sol implacable. Sus sombras se alargan sobre el polvo del camino mientras los cascos de sus caballos resuenan con un eco solemne. Los reyes los respetaban, los sultanes les temían. Mucho más que simples soldados, parecían encarnar un ideal que combinaba fe, disciplina y fuego. No guerreaban por botines, ni se batían por territorios, ni siquiera al servicio de un monarca terrenal. Su causa, o al menos la que proclamaban, provenía de Dios. ¿Era una intervención divina? ¿Una convicción inquebrantable? ¿O habitaba tras esa devoción algo aún más profundo? Olvidémonos por un instante de la iconografía romántica. Caballeros resplandecientes en armaduras pulidas, vencedores siempre heroicos. La realidad era mucho más cruda, rigurosa y formidable. Los caballeros templarios no eran un mero símbolo. Eran una máquina militar de fe moldeada con rigor, silencio y disciplina. Monjes y guerreros en un solo cuerpo, capaces de convertir la estrategia en devoción, el combate en liturgia sangrienta. Esta es la historia de cómo esos monjes con espadas llegaron a ser la punta de lanza de las cruzadas durante casi 2 siglos. El nacimiento de un ideal corría el año 1119. El reino de Jerusalén, nacido apenas hacía unas décadas tras la primera cruzada, respiraba con dificultad. Rodeado por enemigos, los caminos eran territorio de saqueadores y asesinos. Los peregrinos cristianos que intentaban cruzar las rutas hacia la Ciudad Santa eran presa fácil, atacados, robados e incluso masacrados antes de llegar a las murallas del Santo Sepulcro. Fue en ese contexto de inseguridad que apareció Hughes de Payns, un caballero de la región de Champaña, en Francia. Con visión y audacia, propuso la creación de una nueva hermandad, un orden militar sagrado que protegiera a los peregrinos contra los ataques en las rutas de Tierra Santa. No se trataba simplemente de un destacamento armado, sino de una comunidad de guerra con votos, reglas y propósito espiritual. Junto con 8 compañeros, juró pobreza, castidad y obediencia, comprometiéndose a una vida austera al servicio de los viajeros de Cristo. Recibieron de Balduino II, rey de Jerusalén, una sección del monte del templo para establecer su base, supuestamente sobre los restos del templo de Salomón. Así nació el nombre, los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios. Lo que comenzó como 9 hombres comprometidos con una misión casi quijotesca, rápidamente trascendió su modestia inicial. No eran mercenarios subordinados a señores locales, ni tropas feudales al servicio de un señorío. Eran una orden militar con vocación religiosa, obediente únicamente al Papa. Su poder y su influencia crecerían exponencialmente, eclipsando incluso a muchos reinos. La disciplina como fundamento, la fortaleza física sola no bastaba. Los templarios moldearon una disciplina que abarcaba cuerpo y alma. Su regla, inspirada en parte en la de San Benito, fue adaptada para la guerra. No solo determinaba horarios de oración, sino también maniobras, tácticas, formación y castigos por desobediencia. Cada día comenzaba con oraciones al amanecer, seguidas de entrenamiento militar, ejercicios con armas, mantenimiento de equipo, pruebas de fuerza. Durante las comidas, el silencio reinaba mientras algún oficial leía pasajes de las Escrituras. Las posesiones personales estaban prohibidas. Ninguna relación íntima era permitida. Incluso los caballos debían portar equipos sencillos, sin ornamentos ostentosos. Si algún caballero quebrantaba las reglas, osciló el paso. Ejecutaba una maniobra egoísta o desobedecía órdenes en plena batalla, podía ser despojado de su túnica, humillado públicamente o incluso expulsado. La humillación era parte del castigo. El que rompía la disciplina no merecía permanecer entre los elegidos, pero esa severidad no era arbitraria, era funcional. En el fragor del combate no podía haber dudas, no podía haber individualismo. Cada hombre debía actuar como una célula de un organismo mayor. Así es como los templarios podían moverse en formaciones cerradas, responder sin palabras a los estandartes y a los toques de trompeta, actuar como una unidad sincronizada. La gloria individual era irrelevante. La victoria del cuerpo era lo único que importaba. Táctica templaria. Los 6 principios clave. La reputación militar de los templarios no nació de la casualidad. Su doctrina de batalla estaba cimentada en 6 principios que equilibraban agresión y control, carga de caballería sincronizada, la lanza empujada con fuerza como un volante de impacto, desplegada en formaciones cerradas. Las cargas no eran esfuerzos aislados,
sino oleadas sucesivas para desgastar al enemigo. Obediencia absoluta. Ningún caballero actuaba por su cuenta. Las decisiones estratégicas provenían de los altos mandos. Las órdenes debían seguirse con precisión milimétrica, uso mesurado de reservas. No desplegaban todas sus fuerzas al inicio. Conservaban fuerzas para aprovechar debilidades del enemigo o reforzar puntos vitales en el momento oportuno. Adaptabilidad táctica, caballería o infantería, dependiendo del terreno, desmontaban y combatían como tropas pesadas. Las formaciones se transformaban según lo exigiera el momento. Defensa inquebrantable en asedios o defensas, los templarios resistían hasta el límite, ni un paso atrás. Mantenían posiciones incluso cuando todo parecía perdido. Coordinación con otras unidades, no luchaban solos. En alianza con infantería, arqueros y otros órdenes militares, sus ataques se sincronizaban. Mientras fijaban al enemigo, ellos penetraban desde los flancos o el centro. Estos principios no eran teoría, eran práctica constante. Sus enemigos, desde los ejércitos de Saladino hasta caballeros musulmanes y jinetes mongoles, aprendieron pronto a respetarlos y a temerlos. El simple paso de su estandarte sobre el terreno era suficiente para demoler la moral. ¿Qué tan poderosa puede ser una formación cuando antes de que empuñes la lanza ya te invade el pánico? Forjando al templario perfecto. La transformación de un aspirante en templario obedecía a un proceso riguroso. No bastaba con valentía o fe, había que forjar cuerpo y mente con dureza. Durante meses, a veces años, los novicios entrenaban sin tregua. Se les obligaba a llevar la armadura completa durante largos periodos. Las maniobras simuladas mezclaban caos con disciplina, cargas falsas, retiradas abruptas, desmontes forzados frente a la muralla. Todo diseñado para probar nervios y mantenerlos firmes bajo presión. El adiestramiento con armas era interminable. Lanzas que perforaban escudos simulados, espadas que caían una y otra vez, hasta que los movimientos se convertían en reflejos. Los caballos eran sometidos a estrés y simulacros de combate para prepararlos para el choque frontal. Aún dormidos, los templarios dormían con su equipo listo, preparados para responder en minutos ante cualquier emergencia. Nunca existió equilibrio entre vida y descanso. Su existencia misma era preparación constante para la guerra, tanto física como espiritual, armamento y equipamiento, funcionalidad por encima del brillo en el fragor de la batalla, el ornamento era lujo inservible. Los templarios optaban por lo funcional. En combate de caballería, la lanza era su arma principal. Puestas bajo el brazo, con impulso y peso concentrado, rompían escuadrones enemigos. Cuando la lanza cedía o se rompía, las espadas, mazas o martillos entraban en acción. La defensa se basaba en la cota de malla, miles de eslabones metálicos entretejidos, cubriendo pecho, brazos y piernas, amortiguados por capas internas de tela acolchada, gambison o acolchado aon. El casco evoluciona con el tiempo, primero el coif o capucha de malla, luego añadidos de refuerzo en articulaciones, hasta llegar al gran yelmo cubo que cubría por completo la cabeza. Protección excelente, sí, pero limitada visión y respiración. Imagina luchar horas con un cubo de metal sobre la cabeza. El escudo templario llevaba la cruz roja. No era solo defensa, era símbolo. Un muro de escudos con la cruz proyectaba intimidación. Escudos de cometa se alineaban, formaban filas amplias que avanzaban con una imponente unidad. En los asedios y combates de proximidad, dominaban ballestas, lanzas de asalto, trabuquetes y maquinaria pesada. La guerra era su elemento natural. Hazañas y derrotas. El pulso en Tierra Santa, los templarios no destacaron solo por estrategia, sino por coraje. En Montgisard, 1177, con un contingente reducido, cargaron contra el inmenso ejército de Saladino y lo hicieron retroceder. El rey Balduino IV, debilitado por la lepra y superado en número, logró, junto a los templarios, forzar una victoria milagrosa. El pánico sembrado fue tan profundo que Saladino apenas pudo huir con vida, pero no todas las batallas favorecieron a los cruzados. En 1187, la batalla de Hattin cambió la historia. Bajo el sol abrasador, sin agua ni suministros, los cruzados fueron acorralados. Los templarios mantuvieron sus filas con disciplina, hasta el colapso. Cientos fueron capturados, ejecutados o vendidos como esclavos. Jerusalén cayó poco después, aunque fue una derrota devastadora, no fue el final. Los templarios sobrevivientes organizaron la defensa de la ciudad, resistieron los asedios que siguieron y coordinaron nuevas campañas para reconquistar lo perdido.
Su tenacidad les ganó prestigio. Durante el asedio de Acre, 1189-1191, resistieron enfermedades, asaltos nocturnos y el desgaste del clima. Lentamente, avanzaron sus torres, repelieron contraataques y sostuvieron posiciones vitales. En Ars, bajo fuego intenso, mantuvieron la formación hasta que Ricardo Corazón de León dio la señal. Los templarios arremetieron. Su carga frontal desgarró líneas enemigas, creando desorden y victoria, pero la campaña egipcia fue brutal. Entre 1218 y 1219, intentaron tomar Damieta en la costa del Nilo. Inundaciones, peste, calor extremo, murieron más por fatiga que por combate. Aún así, los templarios lideraron la vanguardia, resistieron cada embate y avanzaron hasta tomar la ciudad. La batalla de la Forbi, en 1244, fue una masacre. Una coalición musulmana atacó en masa cerca de Gaza. Los templarios, flanqueados por otras órdenes, sostuvieron el frente desde el amanecer hasta el mediodía. Con su línea rompiéndose, miles cayeron, incluyendo casi todos los templarios presentes. La pérdida fue tan devastadora que la orden tardó años en recuperarse. El último capítulo bélico en Tierra Santa llegó con el sitio de Acre en 1291. El sultanato mameluco bajo. Al-Ashraf Khalil lanzó un asalto final. Los templarios defendieron casa por casa, calle por calle. Su gran maestre, Gualtiero de Bajú, mortalmente herido, proclamó con voz desafiante: «No huyo. Estoy muerto. Miren esta herida». Reunidos en la Torre del Mar se atrincheraron días. Su retirada legal fue: el último hombre en pie nade hacia la costa. Cuando la torre cayó, la cruzada en Tierra Santa terminó. Los templarios se evacuaron a Chipre. Su misión en Oriente quedaba reducida a cenizas. Pero su leyenda acababa de comenzar. Más allá de la guerra, del campo de batalla a la banca, los templarios no fueron solo guerreros. Con habilidades organizativas excepcionales, crearon una red financiera que abarcaba Europa. Mientras unos defendían murallas en Jerusalén, otros gestionaban tesoros en París, Londres, Castilla o Roma. Los reyes no confiaban en ayuntamientos ni en banqueros comunes. Confiaban en ellos. Depósitos reales eran custodiados en fortalezas templarias. Comerciantes podían hacer transferencias seguras entre sitios. Y cuando un rey necesitaba dinero para financiar una guerra, muchas veces recurría a préstamos con la orden misma. ¿Era contradictorio con sus votos de pobreza? No tanto como parece. Los caballeros individualmente vivían con austeridad, pero la orden poseía tierras, castillos y donaciones. Era una estructura colectiva, religiosa y militar con riqueza institucional. Esa doble naturaleza, militar y bancaria, les dio poder, pero también creó tensiones. Poder sin control es amenaza para reyes. Su independencia, su capacidad para retar al poder secular, su acceso al dinero y su red militar, todas esas cualidades combinadas los convirtieron en un gigante demasiado grande para ignorar. El ocaso deliberado con el tiempo, la idea de mantener una cruzada permanente comenzó a decaer. Las cruzadas perdían lustre. Los reyes europeos empezaron a cuestionar por qué financiar una orden poderosa, armada y con autonomía directa al Papa, si ya no tenían territorios santificados que defender. Felipe IV de Francia lo comprendió con acierto maquiavélico. Allí estaba la solución a sus deudas: destruir al generador de su propia ruina. El viernes 13 de octubre de 1307, ordenó la detención coordinada de todos los templarios en Francia al amanecer. Fue una redada masiva. Se les acusó de herejía, idolatría, prácticas secretas, la mayoría invenciones. Bajo tortura, muchos confesaron lo que jamás habían hecho. Bajo la presión política, el Papa Clemente V disolvió la orden en 1312. Algunos templarios fueron absorbidos por la Orden del Hospital. Otros encarcelados, exiliados o ejecutados. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue condenado a morir en la hoguera en 1314. Su fin fue digno. Se negó a retractarse, clamó inocencia mientras las llamas lo consumían. Con su muerte, el mundo medieval creyó haber enterrado a los templarios para siempre. Pero la chispa del mito no se apagó, creció. El mito que perdura tras su extinción formal, los templarios se volvieron leyenda. Rumores de oro robado, reliquias perdidas, mapas secretos, tesoros escondidos, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, riquezas incalculables destinadas al ocultismo templario. ¿Realidad? ¿Invención? Lo seguro es que el velo del misterio encendió siglos de especulación. Sus fortalezas aún se levantan, desde Siria hasta Tomar en Portugal.
Son testigos implacables de una orden que dominó tanto el campo de batalla como la bóveda de un banco. Su disciplina inspiró órdenes posteriores, mercenarios del Renacimiento, estructuras militarizadas modernas. Su historia es un puente entre lo sagrado y lo estratégico. Y más allá del mito, hay una lección duradera. ¿Cómo transforma la fe un ideal en poder? ¿Cómo convierte la disciplina una batalla en ritual? ¿Cómo erige un ejército donde muchos solo ven religión? Los templarios no fueron meros guerreros. Fueron un concepto encarnado: fe, estrategia, sacrificio. Fueron una fuerza que persistió en la imaginación mucho después de que sus castillos cayeron y sus mantos ardieron. Epílogo. La Cruz Roja aún arde hoy. Aunque su llama física se extinguió, los templarios siguen vivos en el relato humano. En novelas, en películas, en teorías de conspiración, en búsquedas arqueológicas, pero más que los tesoros o los secretos, su legado real es más profundo. Desde las murallas de Acre hasta las hogueras de París, su saga habla de devoción, disciplina y poder. No solo protegieron peregrinos, pusieron el estándar para las órdenes militares, para las redes de financiamiento medieval y para el mito perdurable del caballero monástico. Sus mantos blancos se esfumaron, pero la Cruz Roja aún resplandece en la memoria colectiva, recordándonos que el coraje temperado por disciplina y fe puede sobrevivir al olvido. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que hizo de los templarios algo más que un ejército? ¿Fue su rigor, su estructura política, su fe o algo mucho más enigmático? Comparte tu opinión en los comentarios.